Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. La información de espectáculos no descansa y el día de hoy vamos a hablar de temas interesantes, interesantísimos. Mire, ver para creer. Hoy les voy a compartir justamente, atención, ahí está. Pepe Aguilar, el Gallo Elizalde, José Manuel Figueroa, no miden las consecuencias. Además, tengo de último detalle la graduación de Cristian Castro, pero ya desde el interior del lugar. Oigan, hay mucho que compartir, ¿eh? Verónica Castro estuvo ahí sentada junto a Patti Chapoy. ¿Qué era lo que pasaba dentro de esa sala donde varios reporteros que habían captado a Verónica Castro, a Patti Chapoy, al mismo Cristian Castro que no los dejaron pasar? Tenemos las imágenes. Quédese, por favor, aquí. Ya comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Suelten aquí sus comentarios. Muchísimas gracias a los que van llegando, forman parte de esta comunidad, familia digital, familia Multimedia 7. Oigan, hoy pues fue la graduación de Cristian Castro. Sí, la graduación. Y también les comentaba cómo llegó Verónica Castro, que de hecho tenía un tanque de oxígeno. La vimos con su oxígeno. Es más, vamos a colocarlo. Hola Joe, hola Angie, aquí andamos. Buenas noches, Gina González. Gracias por acompañarme. Les tengo las imágenes. ¿Dónde están las imágenes de la señora Verónica Castro que nos habían compartido nuestros amigos de Productora 69? Hay un video que les quiero mostrar en donde es justamente la llegada de Verónica Castro. Ahí le estamos viendo, ¿la alcanza a ver o no? Ok. Ella llega al lugar tranquila, la productora Lila Solana pues la acompaña. Ahora veo que es una amiga de la señora Verónica Castro que la acompaña a todos lados. Pero yo a usted le decía que la señora Verónica, en cuanto llegó al lugar, pues sí, cansada. Ahora comentaba Lila Solana, recuerden que la señora no puede caminar. No sé si traiga todavía el problema de la columna. Ahí le estamos viendo, Verónica Cuidado con Castro. cuidado Está. con la señora. ¿Dónde está usted? Véngase, capitán. Capitán. Escuche lo que dice, ¿eh? Mayen, Aquí estoy. acá ayúdenme aquí. Y si nos regala una declaración nada más. Una. Un minuto. Sí, solamente de la Sí, graduación. pero no Vamos se a va la a bajar. graduación, sí. No se va a No, detener. ahí está bien. No, Está bien. Escuche a Lila Acuérdense Solana. que no puede caminar. Sí, no, Necesito que por me eso nos ayuden quitamos, aquí. nos damos Acuérdense declaraciones que en no el carro puede caminar. y nos vamos. Sí, que nos diga cómo está contenta de la graduación. ¿Cómo está la contestación? Sí, estoy muy contenta. Y dice, acuérdense que no puede caminar. No sé si el tema de la columna todavía la tiene un poco molesta, Tienes aquí atrás. pero la señora ahí está, tiene la atención, porque también pudieron no dar ninguna entrevista, tiene la atención. Estamos ya Permiso, por favor, acomodados. ahí. Ya estamos acomodados. Ya Decían con los cristal, ya, compañeros si que se puede, bajen ya. el vidrio, pero no decidieron abrir la puerta. Pues de Televisa Espectáculos. Ay, ¿por qué nunca secciona acreditar? No, tú supe, Lila, no supe. Hace 2 semanas. Porque ahorita te cuento, ahorita sí. Pero, ¿No es más fácil que baje su vídeo ajá. y no camine y nos dé las 12 minutos de entrevista? Que no se baje, que baje el Que no se- vidrio que no nada se más. baje. Sí, y así no que no se corre baje. peligro. Aquí sentadita. Sí. No, pero igual y con la puerta. Con la ventana abierta se puede. Con la ventana abierta. Sí. Y ella adentro para ventana. Verónica, felicidades. Cuidado, por favor, señores, porque Cumplió su palabra, Verónica. Verónica no puede moverse muy bien. Estoy bien. ¿Qué tal? ¿Cumplió su palabra? Y reiteran, recuerden que la señora no puede moverse muy bien. ¿Qué le pasó? Vamos a analizar este tema, pero también hoy les digo que hablaremos de Pepe Aguilar, del Gallo Elizalde, de José Manuel Figueroa.
no miden las consecuencias. Y hoy, para arrancar el programa, quiero darle la bienvenida a un amigo, a un compañero, a un colega, a uno de los investigadores. Evidentemente, periodistas de investigación. Mi querido Miguel Ángel Pérez Merchant, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gran saludo, Angie, gracias por esa hermosa bienvenida. Bueno, pues habíamos dejado de vernos algún tiempo, pero bueno, a veces hay pausas que hay que tomar, pero mira, siempre regresamos. De regreso. Oye, siempre regresamos. ¿por qué no te pones así en horizontal? A ver pues si quieres lo intenté, pero pensé que ve cómo se ve. Sí. El público me ve al revés, ¿o cómo? Sí, claro. Te vemos al revés. Sí, lo intenté para simétricos, pero... ¿Y no? No, a ver. Ándale, ahí ya nos vemos un poco más simétricos, sí. ¿Cómo estás, Miguel Pérez Merchant? Bueno, muy bien, ya sabes, este negocio del periodismo es el mejor de los males, porque al final nunca se deja de hacer y también siempre hay cosas que decir, cosas que investigar, cosas que resolver. Y bueno, en un solo flanco como el mundo del espectáculo, el cine, el entretenimiento, la industria, que es gigantesco, ahora con la expansión de lo digital y de las plataformas. Por un momento, ¿te acuerdas que pensamos que se había acabado la televisión? Iba a haber un tope y se acababa. Pues no. Ahora las industrias televisivas alcanzaron a ponerse las pilas, se metieron en el río, logran sobrevivir y ahora se diversificó el mercado. Entonces hay hay muchos temas, pero también hay muchas maneras de ver los temas. Por ejemplo, las noticias, que en el pasado era imposible invertirles tanto dinero para una investigación. Y hoy, por ejemplo, plataformas, que de eso hablaremos hoy, plataformas han decidido apostar dinero por llegar a la verdad de los true crime, pero me llama mucho la atención que hay una plataforma muy, muy famosa en el mundo, HBO, lo adelanto, sí. Que tiene la mirada muy puesta en México y de eso vamos a hablar. Pues eso me parece muy interesante. Oye, para concluir el tema que venía abordando de la señora Verónica Castro, oye, tienes razón, como nosotros en alguna época cuando estábamos cubriendo este tipo de noticias y transmitir en vivo era traer una unidad móvil, ahora con un celular rápido se enlazan los compañeros y ya están transmitiendo a todo el mundo con una plataforma como así lo estamos haciendo ahora. Oye, quiero que me digas, ¿por qué crees que la señora Verónica Castro no lo ha hecho público, no lo ha dicho, pero ya la vemos un poco molesta, tal vez a su caminar? Quizás ella traiga todavía consecuencias de aquel aventón que le dio el elefante en Big Brother, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pues mira, yo creo que hay que tener prudencia de parte de los reporteros, ahora que todo está muy inmediato, ¿no? Entonces, la imagen ya está llegando en vivo a los programas. Creo que hay que tener prudencia en el sentido de que hay que pensar cómo se encuentra la persona que queremos abordar. La señora Verónica Castro rebasa los 70 años, digo, no tengo idea si va a llegar a los 80. 75. 75. Entonces hay que tener mucha prudencia y respeto en el ejercicio periodístico. Sé que necesitamos lograr una imagen, una entrevista, pero la señora se veía cansada y es muy respetuosa, es muy prudente, sí da entrevista, pero a veces hay que quedarse con lo que te da y ser prudente, porque la prensa hemos sido también causantes, ¿no? de ciertas circunstancias que no debieron pasar. ¿Cómo qué? No sé, a lo mejor un lucerazo. ¿Te acuerdas de aquella? De Lucero, eso sí estuvo, pero ¿sabes qué, Miguel? Creo que todos tendríamos que tener muy claro que cuando este tipo de celebridades que abren mucho su tema, su vida personal, pues evidentemente tenemos derecho de preguntar y ellos de responder si quieren y si no también.
pero verla ya en esta condición, mira, vamos a observarla, la señora Verónica Castro, cuando decide, ¿ahí la ven o no? La imagen, no, ¿verdad? A ver, ahí está. Mira, Ahí está. hasta se quita el oxígeno, ¿ves? Creo que Ahí se va. portó muy linda, doña Verónica Castro. En alguna ocasión que también la abordé por un juicio que tenía por ahí, en un juzgado, muy linda, se detuvo unos segundos, me dijo, mira, con mucho respeto, tengo prisa, voy para allá, si me da tiempo te atiendo al final. O sea, creo que siempre ha sido respetuosa, porque ha vivido de eso toda su vida, desde muy, muy jovencita, y sabe lo que tiene que hacer, y también sabe cuidarse perfectamente. Entonces, el armar un zafarrancho tampoco sabe que le beneficia, entonces como que tomó prudencia, pero los medios pues se deben de quedar con lo que se pueda lograr, ¿no? Y eso fue. Ahora, tenemos la imagen en el interior del recinto. Cristian Castro termina la preparatoria y mira, ahí es donde vemos a Verónica, que en efecto no puede caminar bien. Esta es una imagen de Fabián Lavalle y también vamos a verla, mira cómo la sostienen. Creo que hizo un gran esfuerzo de acompañar a su hijo. Ahí vemos a Pati Chapoy de amarillo, Lila Solana, pero mira a la señora cómo va caminando con mucho cuidado, ¿eh? Sí, creo que no podía faltar a ese evento. Me parece que se esforzó demasiado. También creo yo que arriesgó su condición, pero la señora Verónica Castro también tiene una fortaleza impresionante. Lo ha demostrado en 1001 ocasión, 1001 caídas de todo tipo, y la señora está fuerte, digo, ahorita está pasando por procesos que todo mundo Mira aquí, pasamos. vamos a ver cuando le dicen a Cristian. Continuemos nuestro pase de lista. Muchas felicidades a nuestro egresado Cristian Castro. Le faltó el apellido Valdés, la ¿no? bienvenida a este escenario. Faltó el apellido Valdés. Sí. ¿Lo lleva? Realmente no me acuerdo. Fíjate que es una gran pregunta. No sé si lo registró como hijo, pero lo nombraron Cristian Castro. Y normalmente cuando estamos en la escuela te nombran por los dos apellidos, ¿no? Empiezan por los dos apellidos, Pérez, Merchan, Miguel Ángel, ¿verdad? Y Palacios, ¿qué? Palacio Real, Angélica. Entonces, a lo mejor hicieron alguna excepción y a lo mejor le dijeron, bueno, tu certificado dice Cristian Castro Valdés, espero que lo tengas, sería una gran honra para el apellido Valdés. Aparte, digo, el apellido Valdés en el mundo del espectáculo es hablar desde la época del cine oro y un peso impresionante y sería un honor. Por supuesto, por supuesto. Y hoy para mí también es un gusto, Miguel Pérez Merchant, que nos acompañes, porque siempre es grato compartir con compañeros que han investigado temas también delicados. Fíjate, estos tres personajes los conoces bastante bien. Ah, mira, ahí está con su gorrito. Ya, gracias, Cristian Castro. Oye, pero a ver, es Valdés Castro, tendría que ser. No, mira, no, tiene mirada, a ver, vamos a terminar y vamos a jugar un poco a lo que normalmente no hago, pero mirada Castro, cinismo Valdés, percha Valdés, perfil Valdés, y creo yo que el ángel es de los Castro, de Verónica, la mirada, la coquetería, pero tiene mucho de papá, mucho de la forma de ser, y eso le ha dado mucho éxito, y eso, bueno, lo supo combinar muy bien. Oye, pero tienes razón, o sea, el apellido tendría que ser Valdés Castro. Pues ya tenemos una tarea por andar de metiche. Sí. Hay que utilizar los métodos. Porque lo presentan como Cristian Castro, entonces, o al menos que nada más le hayan dejado un apellido. Bueno, acuérdate que en aquella época, cuando Cristian Castro nació, tampoco estaban muy bien en buenos términos. No sé si seguían juntos, no viví esa época. Lo que sí sé es que no tenían una vida marital. Entonces, al menos en ciertas épocas del crecimiento de Cristian, entonces habrá que investigar qué dice su acta ya nacional. tenemos tarea. Fíjate que ahorita
Sí, pues por estar viendo, oye, Cristian Castro, ¿no? Tenía que ser Cristian Valdés Castro. Yo mañana sacaría, fíjate Angie, vamos a sacar el titular. Si les gira la ardilla un poquito a los medios, pues bueno, lo que queda. Entonces, yo titularía Cristian Castro Valdés, o ignoró al padre, otra vez despreció al Valdés, porque no lo nombró, etcétera. Jugar con eso. Tendríamos que tener el certificado, sí, claro. Claro, para hacer eso, pero bueno, podrías calentar el tema diciendo por qué no nombró el segundo apellido si claramente sabemos ya todos que es hijo de Loco Valdés. Exacto. Oye, es un momento importantísimo en su vida, es como cerrar es como terminar una meta que tenía pendiente en su vida como algo muy importante, como yo tengo algo importante que hacer y que ignore el apellido de mi padre o de mi madre sería gravísimo. ¿Estás de acuerdo? Claro. No, y además también que yo creo que Verónica no esperaba que él terminara mínimo la prepa, porque es como que, pues ya tenía la vida resuelta, cuenta con una extraordinaria voz, con el apellido, con el nombre, la fama, dinero, mujeres, como que lo dejaba a un lado, pero es una grata sorpresa ver que decidió terminar la prepa, ¿no? Ahora, tú que estás más informada, por lo menos de ese tema, ¿por qué decidió cursar la preparatoria? ¿O cuál es la razón? Pues yo creo que ya también eran como las burlas. Él mismo luego, ya ves que le decían, bueno, ni la primaria terminaste. No, sí, la primaria sí, la secundaria también, pero la prepa la voy a terminar. Y mira, lo cumplió. Qué bueno, ahora dice que va a estudiar una carrera universitaria. Verónica Castro, que estudió algo como de relaciones exteriores, ya siendo una estrella de la televisión en México, ¿no? Sí, yo creo que a Cristian también se llega a una etapa de su vida en la que le están cayendo muchos veintes, y a todos nos caen a cierta edad ciertos veintes, ¿no? Algunos cumplimos unas metas, a otros nos faltan otras. Pero en el caso de Cristian, por ejemplo, si quieres ir a una carrera, ¿qué le podríamos sugerir al gallito feliz que le sirviera en su carrera? La licenciatura en finanzas, administración, no lo sé, porque bien que recuerdo que en algún momento dado alguien de las disqueras, a reserva de la coquetería, que eso me lo contó una agente de la disquera en la que está Cristian, me contó algo, bueno, una cosa vergonzosa que no tengo pena en decirlo, de que Cristian pues, se le ofrecía casi a las chavas, hasta las del trabajo, les tiraba el calzón. Entonces, en el segundo tema con esta chava de la disquera, me dice, bueno, ya, después de la coquetería, y además es muy gastalón, es muy mal administrador y siempre anda yendo a la disquera a ver si ya le dan adelantos de dinero. Entonces, le caería muy bien contaduría, administración a Cristian Castro, para que forme una buena, que le sirva de algo, ¿no? A ver si así, porque tiene que hacer su guardadito. Angie no tiene ya 20 años y tiene pues 52. La pensión del bienestar no le va a servir y la casa del actor ya está llena. Me estoy adelantando, hay que jugar un poco con eso, pero bueno. Oye, mira, la mamá Verónica Castro estudió licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues bueno, mira, Verónica también decidió obtener su título y el año de la titulación es en 1979 y la tesis que tuvo fue Organismos Internacionales de Televisión. Qué bueno, ¿no? Porque lo pudo complementar ahí. Te voy a decir algo, mira cómo me salen las ideas. Si trasladáramos a Verónica Castro, que eso era uno de mis amores platónicos con Lupita Jones, pero si a Verónica Castro la trasladamos a la época de la gaviota, no la estarían preparando para la primera dama de aquellos ayeres, porque bueno, pasó con la gaviota. Hay que platicar con gente a su alrededor, quien quite y ahí hay otra nota. Pero bueno. Claro, podría ser. Señores reporteros, les estamos dando notas de 8. No de radio. Vamos pasillo. nosotros haciéndolas aquí, claro, Miguel, nosotros activos. Hay que activarnos. Como tú has estado muy activo, miren, les quiero compartir esta imagen. Miguel, tú y yo hemos entrevistado a Pepe Aguilar, a José Manuel Figueroa,
Yo no al Gallo Elizalde, tú sí, de hecho fuiste una fuente, fue tu fuente muy cercana, la familia, estuviste muy cercano y hay cosas que hoy podríamos compartirle al público que ellos en ocasiones no se miden con sus acciones y que estas acciones tienen unas consecuencias. Claro. El mismo Pepe Aguilar hoy está viviendo las consecuencias, el haber criado a sus hijos en abundancia, pero no solamente en cuestión de moralidad, porque eso, digo, ¿quién somos para juzgar? Pero viéndolo en el reflector, una hija que dice, pues, papá, su papá en el aeropuerto, ahí comenzó la pelea. En el aeropuerto, Pepe Aguilar dice, no me entrevisten. Si quieren una entrevista, la piden en mi oficina, no más. Y entonces Ángela Aguilar le dice a su papá, es verdad, vamos a hacer una marcha, vamos a convocar a todos los cantantes, a todo el medio, para que no les demos entrevista. Y entonces todo lo que sembró Pepe Aguilar en su hija, hoy pues tiene una consecuencia. Qué grave, qué positivo o negativo tienen cada una de las acciones de todos, en especial ellos tres, ¿no? Hay que dar el contexto de que Pepe Aguilar tiene, el contexto en el sentido del perfil de Pepe Aguilar. Recuerdo alguna entrevista que tuve, digamos, en un hotel, digamos, formal, y un tipo educado, sí, amable, pero bastante cuadrado. Él quería que se dijera lo que, bueno, te vamos a la entrevista, pero nada más te vamos a decir esto. Y en el momento que escuchemos algo, te cortamos. Y es una persona que como profesional creo que coarta un poquito la posibilidad de caerle bien, fíjate bien, al público a través de los medios. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, y esta es la consecuencia de hoy, desde hace muchos años no ha sabido manejar bien su temperamento y su imagen y la ha mezclado entre lo profesional y lo personal y ha hecho lo mismo con los hijos. Sí. Otro rasgo de su personalidad es el reflejo de su hijo que está en Estados Unidos, que va muy mal. Lamento mucho, yo espero que reconsidere, ¿verdad? Y retome un mejor camino, pero la consecuencia del carácter del padre y el reflejo hacia el hijo. Y hacia Ángela Aguilar, bueno, no quiero criticar ni juzgar, porque no es mi línea, pero si pedantería podría ser el término, y la pedantería es un rasgo de personalidad que les antecede desde chicos. Ahora, y termino mi comentario, si don Antonio Aguilar viviera y viera lo que pasa con Pepito y con Ángela Aguilar y el hijo en Estados Unidos, se muere otra vez. Y ni se diga doña Flor Silvestre, porque en aquella época esos señores eran de respeto y jamás de los jamases hicieron una estupidez delante de los medios, porque sabían que se deben a ellos y sabían que ellos son el vínculo hacia el público. Entonces, creo yo que no han sabido manejar su imagen, sus carreras, y mucho menos han sabido escuchar más allá del círculo que le rodea. Y el propio círculo que le rodea, sus managers, porque ellos piensan en dinero, los representantes piensan en dinero, las disqueras piensan en dinero, y ellos no se han dado cuenta que además el manager de prensa que tienen o la agencia que tienen piensan en dinero porque la disquera los pone. Entonces, así es. Están en el ojo del huracán. Lo peor, que si piensan en dinero, les pagan, no tienen un buen asesor, porque es también el trabajo de las agencias, de la disquera, que al final ya ellos están maquilando como disquera, ellos mismos pagan su agencia, pero es como el ego por delante y decir esto es lo que yo quiero, y no se dejan guiar para decirle, no, don Pepe, lo que usted está haciendo va a tener esta y esta consecuencia. No es la línea correcta para tener al público fiel a usted. No han vendido fechas, Miguel. Canceló su gira en Estados Unidos Ángela Aguilar. Leonardo lo llevan ahí como bolsa de accesorio para los shows. No les ha ido bien, ¿eh? Sí, me parece que están pasando por una crisis familiar y se nota en el escenario, se nota en su carrera, y creo yo que el público reacciona.
deben de entender las personas que se dedican a esto. Ya no vamos a decir famosos, porque la fama ahora sí es realmente efímera, porque en un rato estás viralizado y eres famoso, y al siguiente día aparece un cantante reggaetonero y se acabó todo. Creo yo que la familia Aguilar, como muchos de su época, están pasando por crisis en términos de trabajo. Pero lo que le echa limón en la llaga a la familia Aguilar es su manera de ser. No existe otra. Vamos a artistas de su nivel. Dame uno de su nivel, bueno, de su edad, no sé. Se me fue ahorita el avión, pero... De Pepe Aguilar, pues los Fernández, Alejandro Fernández. Bueno, Alejandro Fernández, fíjate, Alejandro Fernández con sus borracheras y que solo borracho ha hecho estupideces, pero se ha conducido, ha tenido mejor manejo y le han sabido controlar el temperamento y tiene mejor educación. Sin duda, Vicente los educó bien, solamente que Alejandro se juntó con 2, 3 cuates por ahí que tampoco le han beneficiado, pero se nota. Entonces, la cuna te destruye, o la cuna, o sea, quien te crió, o te beneficia en el futuro. Y la prueba está que Alejandro Fernández sigue ahí. Veamos ahora al mismo José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa, que incluso se había molestado en una entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante, porque le pregunta directo, oye, que tu papá está metido con el crimen, ya saben a qué me refiero, y se molesta y le dice, oye, ¿por qué no se lo preguntaste a él? ¿Por qué no le dijiste este tipo de preguntas directamente a mi padre? Hoy está muerto y yo estoy honrando su vida y me parece poca empatía humana que estamos hablando de un tema y me sales con esto. Y creo que a José Manuel Figueroa no se le ha visto un escándalo de las novias tal vez, ¿no? Que si Ninel Conde, que si la molestaba, le golpeaba, pero de ahí en fuera salió otra chica que según lo iba a demandar y no más volvimos a saber de ella, nada. Pues mira, yo creo que José Manuel Figueroa, bueno, ahí le dio la vuelta, ¿no? Le salió, se la regresó para no entrar en detalle, pues pero sí. Creo yo que esa es la tarea de los noticieros y los noticieros se han dado cuenta a lo largo de mucho tiempo y lo que yo sentí la vez que yo fui alguna vez a Juliantla no era precisamente la de un pueblo como Juliantla precisamente amistoso. Y yo quiero dejar nada más que, y a eso voy porque pues también me tocaron temas de cantantes gruperos donde por supuesto que está confirmado y tengo la certeza y en mi carota me lo han dicho de que están involucrados con gente mafiosa. Pero me parece que es obvio que el señor pudo haber ido a cantar a 2, 3 capos, pero no significa que lleve una relación y que tenga negocios. Supe, por ejemplo, hace años cuando me tocó, hubo una bronca con los Figueroa sobre el manejo del agua. Ellos compraban muchas propiedades, son dueños de extensiones gigantescas en Guerrero, de tierras, y por supuesto que se cruzan en el camino con este tipo de gente, y por supuesto que en algún momento dado hicieron tratos o tienen amistad y después se enteran que son pues gente que tiene otro tipo de actividades. Entonces yo creo que a lo mejor hay que tener sensibilidad más bien o sutileza para reflexionar sobre el tema y decirle a José Manuel, creo que es irremediable que a veces estés ahí en el palenque. José Manuel Figueroa, que no me diga que no ha llegado a un palenque a cantar o en un jaripeo y estén centrados 2, 3 personas que a él le dijeron, oye, esos son amigos que pues son empresarios que pues, hay que tener ahí atención con ellos, ¿no? Sin decir más. Claro, es más, el mismo Paco Stanley cuando estaba en Pácatelas, que le pasaron un nombre y él decía, ¿a poco está aquí? Pero son parte de la historia porque se quedó grabado, salió en vivo, ¿no? Gustavo también decidió que saliera la entrevista, si no lo hubiera editado, decidió, pues lo voy a publicar tal cual.
cada uno de nosotros tenemos un estilo, una forma, y tú has tenido un estilo y una forma que sé que ahora con la muerte del gallo Elizalde, que aquí tenemos en pantalla, un joven que fallece, bueno, le arrebatan la vida, que sería lo correcto decir. Tú estuviste muy puntual, Miguel, cubriendo toda esta noticia. Sí, mira, es otro caso que después del de Paco Stanley, y haciendo una pausa, fíjate, qué curioso, hace poco vi todo el programa, el último programa de Paco Stanley, también llegué a ver ese video donde estaba ahí una persona del narcotráfico y bueno, creo que quedó demostrado que había personas cercanas a ellos y que, bueno, supe en Radio Pasillo y por algunas investigaciones periodísticas que Paco inhalaba sustancias al parecer y que, bueno, andaba por ahí, se juntaba pues gente poderosa que llega a tu vida y se te involucra. Pero hablando de Valentín Elizalde, el gallo Elizalde, que ahora parece que Paco se adjudicó el gallo Elizalde, ¿no? El que aparece en la fotografía es Paco. El Pacorro, le decían Pacorro, le decía Valentín Pacorro, Paquito o Pacorro. Sí. Y yo creo que Valentín Elizalde es el otro caso muy claro de que causal, incidental, por la fuerza, están involucrados de alguna manera con, bueno, llegan a conocer a gente que se dedica a otros negocios y es muy evidente. Ahora, aquí quiero decirte que a reserva de mi trabajo, y me voy a aventar el comercial, de la revista entremedios.tv, que hago una revista de industria, de cine, de series y películas, sí. Donde estamos haciendo un trabajo también interesante. Sí. Fui invitado por una de las franquicias más grandes del mundo, pues nada menos la que hace Harry Potter y bueno, Lord of the Rings y muchos, y ellos están en fase de postproducción de una miniserie sobre el caso del cantante Valentín Elizalde. Es una realidad, por ahí se han filtrado highlights y cosas, pero yo te confirmo que bueno, todo parece indicar que en noviembre sale esta miniserie documental, Okay. en donde además se va a poder explicar, lo digo con mucha responsabilidad, no firmé documentos donde tampoco puedo decir más cosas, pero la miniserie documental está hablando de que se va a exponer la verdad o las verdades de lo que ocurrió y el público sacará su conclusión. Ahora, también la suelto de una vez. Por supuesto, hay reconstrucciones que van a decir y contradecir a muchos. Y bueno, uno de los personajes centrales es Tano Elizalde. Sé que la familia estaba renuente a colaborar en algo totalmente serio, profesional. Detrás de ello está Zula Films, que por cierto ha estado en Cannes, ha hecho películas extraordinarias, o sea, son personas totalmente profesionales, son mexicanos y eso me da mucho gusto. Y bueno, la serie, ¿qué nos va a dibujar? Nos va a informar, va a ser lo que yo siempre quise también tener la posibilidad de hacer, tener los recursos suficientes para investigar de cabo a rabo y exponer una verdad que el público quiere saber, en donde seguramente al paso del tiempo han transcurrido, fue en 2006, prácticamente se van a cumplir 30 años, si no me equivoco, ando un poquito perdido, sí. Entonces, en el marco del aniversario de la muerte de Valentín, esta serie va a exponer varias verdades. Y dicen, bueno, es que ahí se va a saber si Tano, creo que fue muy, muy irresponsable, lo digo y lo sostengo, desde el inicio. Fue totalmente irresponsable. Apoya con la información al público que no está empapado. ¿Quién es Tano Elizalde? Ok. Bueno, y bueno, vámonos un poco más atrás. El cantante Valentín Elizalde, creo que la música de él se escucha por todos lados. Fue asesinado el 25 de noviembre, las primeras horas del domingo, acababa de la presentación de sábado para domingo, y lo asesinan a las, por ahí de las 2, 3 de la mañana.
en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, en condiciones bastante extrañas, en un sold out que, bueno, de boletaje, pero en número de personas no estaba. Y, y bueno, en aquel entonces nosotros, cuando tú y yo trabajamos en el programa La Oreja, mis compañeros y tu servidor en particular, su servidor, viajó a Reynosa, Tamaulipas para la cobertura, hicimos transmisión, hicimos una investigación y pusimos en contexto todo. El único sobreviviente de ese atentado en el que murieron pues el chofer, el manager y Valentín, quedó como sobreviviente Tano Elizalde. Tano Elizalde, el primo de sangre de Valentín, y probado por miles de testimonios de que era prácticamente como el hermano que nunca tuvo Valentín, porque todos en las familias tenemos un primo que parece nuestro hermano como si fuera de sangre, ¿no? Con quien nos llevamos mejor que nuestros propios hermanos. Entonces, poniéndolos en contexto, Tano Elizalde fue el sobreviviente. De hecho, hay un documental también por ahí de otra productora guanajuatense que también lo hizo muy serio y en el que también colaboré, donde se habla del tema. Y Tano Elizalde es un personaje central, sobre todo porque fue duramente acribillado mediáticamente hablando e irresponsablemente por la familia, y lo digo, le tengo un profundo respeto a la mamá de Valentín Elizalde, a sus hijos. Ellos me conocen y saben de mi trabajo, y saben que cuando yo digo que fueron irresponsables porque ¿por qué después de tanto tiempo sacan semejante estupidez? Y todo sale a relucir porque, bueno, se separa Tano, luego va a lloriquear con la suegra, algo pasa ahí, y se enteran que, de verdad, creo que el destino unió a la ex primera esposa de Valentín Elizalde con Tano, y ahí empezó todo, ¿no? Pero se unieron hasta sentimentalmente, ¿no? No, sí, y es una, ahora lo voy a decir así como telenovela, es un amor real. Yo estuve, Tano Elizalde en algún momento dado me invitó a su casa ya, estuve con Gaby Sabag, estuve con los papás de Gaby, estuve con sus hijas, estuve allí en Hermosillo, en Guasave, fuimos a muchas partes porque hicimos también otras cosas. Conviví con ellos, cené con ellos, comimos tacos. ¿Y a qué te digo? Que fui a palpar que, por supuesto, la relación entre Gaby Sabag y Tano Elizalde es real. Tan es así que siguen juntos. Y... Oye, pero lo extraño fue que ellos comienzan una relación sentimental al poco tiempo de que había fallecido Valentín Elizalde. No. Por eso fue que, ¿no? No. Ahí viene la confusión. La relación de Gaby Sabag, la primera esposa de Valentín, con Tano Elizalde, se dio muchos años después. Eso fue hace apenas cuando empezó el escándalo de que empezaron a culpar a Tano de que había matado a Valentín. Fue poquitito después de que se habían separado de su esposa. Su esposa, alimentada, según los dichos, alimentada por la familia del no querido, o sea, la mamá de Valentín, los hermanos, según, le alimentaron el coraje a ella para que hablara ante los medios, ¿verdad? Y para hablar y, pues, literalmente, yo no sé si inventar una mentira o especular, pero incluso, si tú revisas mi canal, así me encuentran como Pérez Merchant, o Miguel Ángel Pérez Merchant. Sigan, por favor, y escríbanle a Miguel, te vimos con Angélica Palacios, Miguel Ángel, así, ¿verdad? Pérez Merchant en YouTube. Sí, Miguel Ángel Pérez Merchant. Y ahí hay unas entrevistas con Tano, pero también hay una entrevista con algunos otros personajes que nos dibujan claramente la relación de Tano y Valentín era como hermanos, se amaban como hermanos, y jamás tú podrías oler una traición de parte de Tano hacia Elizalde, para entender el contexto de hermandad como primos. Y luego, en el escándalo, las propias hijas primos de sangre, ¿no? Primos. Sí, no claro. Las hijas de Valentín, además, las hijas de Valentín, Gaby y Valeria, son 3, ¿no? Pero 2 de ellas, que son que es una, la hija de Gaby Sabag, y la otra, Valeria, es hija de otra de las mujeres de Valentín, porque son 3, Valentina, Valeria y Gaby. Yo hablé con Gaby y Valeria. Sí, yo hablé con Gaby, que es la mayor, y hablé con Valeria, las entrevisté, incluso hablaron con los medios, y claramente en la conversación que tuvimos,
destaparon que por supuesto hay problemas con la abuela, porque ella se quedó prácticamente con todo. Y digo con todo, les quitó, hay propiedades y entre ellos un rancho gigantesco y bueno, vehículos y un montón de cosas, ni se diga cuentas de banco y cosas. Total que cuando Gaby Sabag, la primera esposa, reacciona, mete el juicio para ser la albacea, pues ya era albacea de nada, es como ya no había nada a nombre de Valentín, pues albacea, pues ya nada más del nombre artístico, creo que es lo único que les quedó, que gracias a Dios eso les da a las hijas algunos dividendos, entre ellos los derechos de la serie de HBO y otro documental, y que le sigue dando, por supuesto, a la industria musical le sigue dando su dinero y sus dividendos a las hijas, pero es lo único que les quedó. Y cuando yo entrevisté a Gaby y a Valeria, primero percibí, por supuesto, que no mentían. Creo que tengo un buen ojo clínico de hace muchos años para ver si alguien me está viendo la cara de Juat. Y por supuesto que creo que las vi honestas. Y dijeron, ¿cómo mi tío? Bueno, sí, yo le dije, bueno, ya estuviera en la cárcel. Lo primero que quería en aquel entonces, hablando de cuestiones de gobierno, de cuando la Procuraduría tenía el peso encima mediático de una cobertura nacional e internacional, en donde México, y casi como el Paco Stanley y el escándalo, así era lo de Valentín, era impresionante. Estamos hablando cuando todavía no había redes sociales apenas, había BlackBerry con highlights de noticias, era todo lo que existía. Entonces la televisión era la televisión y la radio, había un mendigo escándalo. Él hubiera estado preso. Por mi experiencia en coberturas policíacas, porque soy formado como reportero policíaco primero antes de llegar a la farándula, lo primero que hace un ministerio público es buscar si hay un sospechoso que rinda las cualidades para calmar a los medios. Y no lo hizo. No lo habían puesto como sospechoso porque decían, iban en el mismo vehículo, ¿cómo es posible que no le rozó nada? Él está intacto. Pues pero no. Viene siendo como un milagro de vida, como lo de Paco Stanley con Gil, que también se salva estando él en la camioneta. Es igual, y ahora Tano no, es otra estupidez, ¿no? Y el público con la serie de HBO donde se va a documentar muy bien, pues va a ver todos los estudios de cómo los balazos tienen a Tano Elizalde como coladera en muchas partes del cuerpo, entre ellos el brazo lo tiene destruido, se le ven los huesos, además que él es discreto. Pero te digo, las series documentales como la de HBO, la que si todo está muy bien, en la que también ahí participo y doy gracias a los productores por haberme involucrado. Qué bueno, Miguel, qué bueno. Fue muy, muy larga la entrevista y me vinieron muchas cosas a la mente y yo dije, qué bueno que va a salir porque siempre fue uno de los temas que yo quise tomar, investigar y llegar a la verdad, pero no se pudo. Pero sí me queda muy claro algo. Considero que lo que están haciendo hoy las plataformas le va a ayudar al periodismo, probablemente lo avergüenza al periodismo de espectáculos en México de esta época, en donde por las circunstancias que sean, por presupuesto, por lo que quieran, los productores ya no están invirtiendo en un poquito más de periodismo serio en espectáculos, sino están invirtiendo en show, escándalo, y piensan que eso les eleva rating, pero la realidad es que nada más les da lo que conocemos nosotros como share, o sea, como momentos de lucidez para que la gente voltee a ver las transmisiones de televisión, pero pasa eso y al otro día todo el mundo se olvida. Sí, claro. Oye, y entonces ahí con Tano se van a despejar muchas dudas que se quedaron a la gente que igual se le olvidó o que, fíjate, son temas que ahora platicando contigo digo, siguen juntos, o sea, sigue junto Tano con la mujer de Valentín, porque decían, qué traición tan grande, cómo fue que se enamoraron sabiendo que él quería muchísimo a Valentín, en qué momento la comunicación con la mujer pues se vuelve ya de pareja. Sí, no me acuerdo del año en que empezó todo este show, pero creo que en 2000, poco antes de la pandemia, subí el video donde yo
doy mi reflexión acerca de lo que estaba pasando con Tano y que lo estaban acribillando mediáticamente, y fue que Tano me buscó y nos volvimos a encontrar, y de hecho, la vez que yo lo vi hace 5 o 6 años, cuando ya estaba con Gaby Sabaj, fue nuestro reencuentro después de aquella entrevista, la única entrevista que dio como sobreviviente, porque esto es bien clave, esto es clave. El encuentro que yo tuve hace 5 o 6 años con Tano y por qué me buscó y me quiso agradecer personalmente cómo lo defendí de todo el show mediático de que lo acusaban, pues tiene que ver con algo bien importante. Y tiene que ver con mi presencia en la serie, y es que yo fui el primer reportero que tuvo la primera entrevista inmediatamente saliendo de Reynosa, Tamaulipas, en el aeropuerto y de frente, ¿te acuerdas? Fue la única entrevista que dio Tano Elizalde, y me la dio a mí, y a mí me contó de manera natural los detalles de cómo él venía, que estaba cansado, que se subió a la camioneta, y etcétera, etcétera. Entonces, de ahí esa conexión y también ese como derecho que tengo, no solo como periodista, ni como público, ni como afición, ni como admirador, si tú quieres llamarlo, pero voy a regresarme a periodista. Tengo los argumentos desde mi cobertura de aquellos tiempos. Yo estuve en el lugar, así como también doña Camila estuvo aquella noche, y solamente la noche, al otro día salió corriendo. No, miento. ¿Quién es Camila? Estuvo nada más un día, sí. Doña Camila Valencia pretendía dejar a Tano Elizalde en Reynosa. ¿Quién es Camila? La mamá de Valentín Elizalde, sí es doña Camila Valencia. Ok. Pretendía dejar a Valentín Elizalde, eso lo descubrí hace 5 o 6 años, dejarlo ahí en Reynosa, y pues a mí no me importa, a mí me importa a mi hijo. Eso lo dijo y lo sostuvo además la otra persona que iba con Camila acompañándolos a Reynosa, porque cuando fueron a traer el cuerpo de Valentín Elizalde al siguiente día del atentado, iba don Diego Cota, que es muy conocido, que era el padrino de Valentín, un señor que ha salido mucho en entrevistas con sombrero. Iba la mamá, por supuesto, doña Camila Valencia. Iba también, porque la bien era muy chico, bien que me acuerdo que eso me lo contó don Mario Mendoza, papá del manager de Valentín, que también se llamaba Mario Mendoza Jr. Entonces don Mario Mendoza me contó esa anécdota y la tengo ahí grabada. Ahí está la entrevista, la pueden ver en YouTube, donde don Mario Mendoza me dice, primero me confirmó lo que yo ya sabía. Aquí llegaban a la casa, yo estuve en la casa de don Mario, llegaban, le decían mamá a mi esposa, no era su mamá, pero pues él nunca tenía mucho apego con su mamá, porque cuando él empezó a tener fama, todos sus hermanos y su mamá nada más le pedían dinero, y él lo decía, Valentín decía esas cosas, y todo lo cuenta el señor. Entonces cuenta de la relación de Valentín y Tano, y afirman cómo ellos eran hermanos, se prestaban ropa, Tano y Valentín, y Tano hasta se quedaban en la casa de Mario Mendoza, porque los grandes amigos eran Valentín Elizalde, Tano Elizalde el primo, y Mario Mendoza. Eran el trío de locos que se decidieron armar, que Valentín cante y conseguirle una banda que era la Guasabeña, y que la consigue Tano, y de manager, como era la persona de más alta confianza de Valentín, para que administrara las fechas y el dinero. Ese era el trío cercano. Entonces, ese tipo de detalles que te cuento nos empiezan a fortalecer. Lo que tarde o temprano tenía que salir, y era afortunadamente una verdad o varias verdades en la miniserie, no sé si serie o miniserie documental, pero sé que es de varios capítulos en HBO Max, y que nos va a dibujar todas estas cosas. Lo que yo hice, que por eso los productores, que agradezco muchísimo a los productores, cuando me buscaron, me sentí honrado. Me dijeron, es que vimos las entrevistas y tú no te has quedado quieto a lo largo de los años. Le digo, no, es que siempre sostuve, uno, que yo no creo que Tano jamás haya hecho nada, por lo que me dijo don Mario Mendoza, porque el otro llevaba las fechas, por cómo conocí, porque conocí a los papás de Tano Elizalde. Recuerdo que alguna vez regresé a Sonora
a Guasave, Sinaloa, hace poco, Ujú. como al año, 2 años de que murió Valentín. Entonces, Ok. hay muchos argumentos, Angie, Claro, periodísticos que me permiten a mí sostener claro, que yo creo que ya no podemos estar al nivel de chisme en el espectáculo claro. sin que vayamos a lo objetivo, sin que se fundamenten las noticias, porque esto es delicado y es trágico. O sea, la verdad, a mí me Pues sí, dolió ver el dolor de doña Camila Valencia, de cómo claro. perdió a su hijo. Yo entré a la casa donde creció Valentín, fui a la escuela donde fue, conocí el rancho, conocí su gente. O sea, me di cuenta de muchas cosas, ¿sabes? Pero también me di cuenta de la otra parte. Y ahora que incluso los productores tuvieron problemas para convencerlos, no sé si realmente van a participar, pero si no se la perdieron, porque era la oportunidad de hablar su parte, porque este tipo de productoras como, bueno, de empresas como HBO, pues no se andan por las ramas, ¿verdad? No van a arriesgar presupuestos millonarios como para, pues ya nada más nos quedamos con el chisme, lo que dijo la señora y lo que dijo Tano. No, va a ser una super serie, va a dar mediáticamente de qué hablar, seguramente estaremos hablando después de eso y Claro. espero yo que sea para bien y que el mundo del espectáculo reflexione que el trabajo que va a hacer en la serie sobre el caso de Valentín es un jalón de orejas para que se planteen los medios de espectáculos o de plano digan, somos circo de espectáculos y noticiero de espectáculos, porque literal ya no existe mucho de lo que tú y yo vivimos y es una vergüenza. Ahora, lo que me queda claro es que uno de los casos más trágicos es este, y que al paso del tiempo se nos olvida a todos retomarlo, darle continuidad, pero a mí, de verdad, como yo no seguí la fuente y hoy tú eres una fuente de información bárbara, oye, ¿en qué momento Tano, a mí me quedan dudas, qué vivía el mismo Gallo para haber terminado así, ¿no? La línea, como dices tú, de policíaco prácticamente saber si él, por sus acciones o por sus relaciones, ya tenía como que claro que podía pasar quizás esta tragedia. Vamos obviamente la serie va a responder, pero vamos a dejarles esta reflexión. Ajá. Cuando te juntas con malas amistades o haces enojar a quien no debes hacer enojar, viene y te golpea. Si tú discutes con una vecina que es perrucha, va a venir y te va a golpear. O si tú tienes amigos o amigas, mejores amigas, y los traicionas de alguna manera, por dinero, por lealtad, se van a sentir heridos. Y creo que esas son líneas de investigación que se siguen en la trama y que se van a responder. Y considero yo que solo decirte que la muerte de Valentín no sé si se pudo evitar, pero siento que él hizo algo de lo que después estaba arrepintiendo. De ahí la entrevista cuando estaba en la radio que decía que presentía que se iba a morir o que tenía miedo. Eso nos da un síntoma de que algo no está bien. Yo recuerdo mucho cuando me tocó, bueno, en muchas coberturas gruperas, tú te das cuenta, a veces los propios artistas hacen cosas que no, besan en el palenque a alguna chava atrabancada y resulta que era novia Novia de de tal. alguien que no Mira, tenía no que sé ver. si fue circunstancial, o provocado, perdón, o qué lo provocó. Voy a plantear la hipótesis de todo tiene consecuencias, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y Valentín Elizalde estaba en la cúspide de la fama, Ujú. tenía agendas llenas completas en México y en Estados Unidos, todavía no era conocido en el centro del país, pero considero yo que el caso tiene que cerrarse de esa manera. El público va a sacar su propia conclusión.
Pero es lo mismo como con Joan Sebastián y la pregunta que Gustavo Adolfo le hace O Jenny Rivera o tantos otros que han a veces hay que terminado. hacerlas. Y por ejemplo, el caso de Jenny Rivera, ¿no? Ahí tengo una grabación guardada con don Pedro Rivera cuando yo trabajaba en TV Notas. En la camioneta lo voy grabando sin que se diera cuenta. Y le digo, ¿usted está convencido, honestamente, está convencido de que Jenny Rivera murió en un accidente? Y me dijo, no. Pero sin pensarlo. Hay algo más. No, y sin pensarlo. Y hay algo más. Lo tengo ahí, por ahí la tengo guardada. Entonces, Jenny Rivera, por ejemplo, es, pues sí, desgraciadamente es de true crime. Y como ese, hay respuestas que no han sido concluyentes. Siempre las autoridades, por ejemplo, en el caso de Jenny Rivera, desde el punto de vista aeronáutico, pues dan su, no, pues es que el avión venía ahí y una falla y no sé qué, y cayó y se murieron. Pero no qué o quién provocó eso, ¿no? La teoría que yo siempre tenía muy cerca de un capitán piloto aviador, me dice, dice, yo he escuchado cosas como de, para que nadie se dé cuenta que cómo tiran los jets, lo que hacen es que existen unas capsulitas comprimidas de aire que a determinada las pones abajo del volante y vamos a decir, ¿no? O en el avión, ¿no? La pones en ciertas partes que a determinada altura esas cápsulas de aire se convierten, por la presión atmosférica, revientan como si fueran bombas. Pero lo único que avientan es plástico o aire. Entonces, jamás van a encontrar indicios de pólvora, de un químico que haya provocado alguna. Entonces, acuérdate que, por ejemplo, con Jenny Rivera, cuando el jet va subiendo, a determinada altura, que ya prácticamente iba para la velocidad crucero, o sea, atravesando ya el despegue, del momento, ¡pum!, desaparece del radar. Sí. ¿Cómo desaparece en el instante un jet del radar? Y después ya la trayectoria literalmente se desplomó. Entonces, ese capitán me dijo, pues la teoría que yo tengo, fíjate, él siendo más, por lo menos vive en ese mundo, es que les pusieron de esos artefactos de aire que explotaron algún punto vital, como donde va el transponder y donde va los controles del avión. Entonces revienta, rompe todo lo electrónico y pues estos cuates se quedan así y seguramente vieron su muerte venir. Eso fue lo que él me platicó en aquel entonces. No, fue algo terrible y más terrible para mí cuando la vi en pedacitos. Eso me pudo a mí mucho, ¿no? Porque también conocía a Jenny. Cuando estaba Jenny, ¿como en pedacitos? ¿En serio? Bueno, en el segundo recogimiento de pruebas, fíjate, ya habían entregado los cadáveres y todavía había restos de Jenny Rivera esparcidos por ahí. Dios. Pedacitos, vi un pedazo de hueso, vi un pedazo de carne de acá, incrustado en la ventanilla. Hay una nota que sacamos en Ahora Imagen Televisión, Canal 28 con Gustavo, y yo hago un stand y levanté un pedazo de las ventanillas del avión y estoy haciendo mi stand, ¿no? Entonces ya terminé el stand de grabar y le digo, mira, lo que encontré, había un pedazo como entre oreja, como este pedacito, así. Ay, pobre. Y luego muevo las cosas y encuentro huesos, y luego encontré cabellos ondulados, pues ¿de quién son? Claro, claro. Y sí, los servicios periciales por la presión, pues entregaron todo lo que pudieron, porque además los cuerpos estallaron. Y acuérdate que estallaron en un cerro, y como cuando avientas, has visto en los videos, o has visto, o has reventado una manzana en la pared, ¿no? ¡Pum! Y como los restos no se quedan ahí y salen. Entonces, ese efecto pasó. Entonces, como esas y 1000 preguntas siempre me hice, pues hay muchas cosas. Hace poco estaba viendo la evidencia y tengo mucha evidencia guardada, cosas que yo mismo fui grabando recordando lo de Jenny Rivera. Compañeros ahí haciendo las entrevistas, las grabaciones en campo, los helicópteros, los pedazos de avión, en fin, mucho material que empecé a ver. Y yo me digo, si los medios o de las empresas televisivas hubieran girado un poquito ahora sus intenciones para hacer
series documentales, pues se los están comiendo porque no solo HBO va a hacer esto, y va a ser muchos, muchos casos más. Y pues no quiero decir nada, ¿verdad? Porque se me ceba, pero si todo sale bien, probablemente sigamos dando lata en ese flanco también. Es que, Aunque bueno, no deja de hacer lo que siempre me gusta. solamente gente como tú, apasionada y que marca la diferencia el estar en el lugar de los hechos, porque cualquiera podríamos tener un micrófono, comentar la noticia, pero no hay como el que estuvo en el lugar, respiró esa tristeza, recoger los pedazos del material del avión, como dices tú, hasta los rizos. Eso es que qué mejor contador de historia que el que lo vio y que estuvo ahí, Miguel. Sí, y hay muchas, muchas historias y siempre la intrepidez es algo que caracteriza a los reporteros y bueno, creo que yo vi en ti también mucho de eso, que no se quedaba no se quedaba nada más con que no, pues ya no lo encontré, no, lo encuentro porque lo encuentro y logro la entrevista que quiero y eso también me impulsó de muchos compañeros como Mario Bernal también que, híjole, es un reportero extraordinario, ni se diga tú, ahora que está en Telemundo, la flaca, Magali Ayala. Magali Herrera, que también Ayala. está ahí y que cubrimos lo de Jenny Rivera, me acuerdo en aquel entonces. Pero bueno. Pero son muchas historias, como cubrir lo de Gloria Trevi en su momento, que fue un escándalo internacional. Son noticias que incluye el mundo del espectáculo, pero veíamos a compañeros de distintas cadenas, pero de noticias, de la noticia del día, no, porque lo de espectáculo se elevó a un suceso, en el caso de Gloria Trevi, internacional, como el de Jenny Rivera, como el de Valentina Elizalde, que por eso ahora las empresas están interesadas en crear documentales, como lo que hicieron con Paco Stanley, porque rebasa ya esa línea pues sí es la farándula, pero es un caso de investigación, un tema real, un tema que no deberíamos de soltar, Miguel. Y de verdad yo me siento halagada de que aceptes mi invitación y que puedas conectar con el público, que el público conozca tu trabajo, que se sumen a tu canal de YouTube, pero son líneas de investigación que ahí están, Miguel. Sí, y creo yo que la industria televisiva debe reflexionar porque las plataformas llegaron a comerse el pastel y si tú no tienes esa historia yo la tomo y si no investigaste este caso yo lo investigo y si no quieres documentales pues lo siento, voy y me parece que la gente está en el mundo del streaming y bueno, tú, yo, aunque somos de la época de Timbiriche, bueno, yo de la Timbiriche, tú de RBD para acá, También. Mira, creo yo que consumimos streaming, consumimos contenido, lo hacen muy bien, Sí. hacen muy buenos trabajos y me muero de la envidia. Y aparte sí, me muero del anhelo de seguir. Yo me encantaría tener presupuesto y una marca por detrás para ir por historias que realmente no vendan por vender, sino digan, wow, o sea, ¿por qué no se había contado la historia de esta manera? Toda la historia, al menos todo, para dejarnos a nosotros elegir y guardarnos el criterio de decir, bueno, no. Y la realidad es que en los medios falta experiencia en el sentido editorial. Los programas de espectáculos no toman en cuenta la fase editorial. Yo que vengo de las noticias, que me respondí siempre qué, cómo, cuándo y dónde y por qué, y que me formé en policíaco, digo, y doy gracias aquí públicamente a Flor Rubio, porque ella fue la que tuvo la visión de decir, ¿qué hace un reportero de noticias aquí en espectáculos? Y fue muy inteligente Flor Rubio, y hace poco que me la encontré, nos dimos un gran abrazo en TV Azteca, sí, de reencuentro, y mira. Pero ¿sabes qué, Miguel? Finalmente el lugar te lo vas marcando tú,
porque así hay gente que la han podido recomendar, la ponen en primer plana y dura un segundo porque no tiene las tablas. Y finalmente, pues Flor, pues sí, una mujer que se rodeó de gente capaz, porque hoy en día la realidad es que no es una persona, era el grupo de personas que estábamos trabajando detrás de eso. Entonces podrían dar la cara el productor, el conductor, la conductora, pero la realidad es que quien gestaba y generaba todo el contenido éramos los reporteros que trabajábamos ahí, investigadores, periodistas, reporteros, editores. Era un grupo de personas apasionadas contando una historia. Y eso es, y claro que se extraña porque hoy la televisión no tiene nada de eso, no existe, no hay. No, me parece, lo voy a decir, no despectivamente, no quiero decir circo, aunque ya lo dije, pero me parece que es show. Y nada más. Ahora, si por Flor Rubio fuera, y creo que estaba para el señor Salinas, si por Flor Rubio fuera, venga la alegría tendría, o Flor Rubio tendría un programa ahí con periodistas de espectáculos serios, donde hagan una chamba y digas, wow, o sea, yo creo que se estaría, y no sin menospreciar, pero topando a nivel inmediatamente al otro día, con programas de Estados Unidos. Todos tienen esa oportunidad. Quien ya lo hizo fue Pati Chapoy. Y de verdad, digo, tú le tienes mucho apoyo a ella, pero yo que estuve antes de que Alexis me dijo, ¿cómo ves? ¿La contratamos o no a Flor? Flor no tiene la experiencia. Sí, ella fue reportera, estuvo en una revista, pero nunca estuvo como periodista o reportera de investigación, no lo hizo, tampoco fue de televisión. A lo que voy es que son las personas que trabajan en eso. ¿Quiénes han destacado en investigación? Se llama Laura Suárez. Oye, lo que destapó de Gloria Trevi fue fuertísimo. Es Mario Bernal. Eres tú, Miguel Ángel Pérez Merchant. Se llama Magali Ayala, César Hernández. Y los puedo contar así con mi mano, porque no hay más. No hay más allá. Hoy en día, por eso a mí me interesa mucho que el público te conozca a través de mi canal, porque eres un hombre que puede ofrecer esa línea de investigación y para eso están las plataformas, porque es momento de hablar de nuestro trabajo, Miguel. Tú eres muy generoso y eres una persona y agradecido, pero a mí me gusta decir las cosas como son y por eso les incomodan mis comentarios, pero esa es la realidad. Hoy a Miguel Ángel Pérez Merchant lo llaman de HBO para que justamente narres y cuentes, porque ¿quién más? ¿Por qué no llaman a Flor? O porque no la tiene la historia, ¿no? Porque la misma Pati Chapoy con lo que revela de Gloria Trevi, de verdad, hablando de este caso, vemos a una Carla Estrada que yo la entrevisto y me dice, voy a hacer un documental y lo que presentó en Televisa no se asemeja absolutamente a nada. Es un bodrio de una entre comedia, novela, no sé qué hicieron. Hasta las pelucas Alegría están más producidas que eso. Es que volvemos a lo mismo. Sí, y dijiste una verdad absoluta. Las personas que rodearon a Flor Rubio también, ¿no? Y es mutuo, pero sí, sin duda. Y mira, es bien fácil. Si a Carla Estrada no les salió, si no les ha salido en una y mil veces, si la han intentado es porque no toman en cuenta la parte editorial, no ponen a alguien serio que tenga un ojo crítico, un ojo periodístico, ya deja que, digo, sí, tienes que ser un poquito más investigador, pero ¿cómo vas a tener ese criterio y esa visión de ir más allá? Cuando yo me acuerdo, fíjate, ejemplo, cuando un reportero estaba, y lo digo a mis compañeros de Ventaneando, que alguno que otro reportero o reportera casi me odiaban porque decían, me la volvió a aplicar, y mira que los de Ventaneando eran buenos, sí, son buenos, sí. Pero los de antes eran bárbaros, o sea, duros, sí. Y les daba la vuelta. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba viendo lo que ellos no veían. Yo no estaba en la bola,
Yo me separaba, escuchaba al portero, iba con el taquillero, me pasaba con el elotero, me iba para atrás, llegaba 5 horas antes del evento, veía quién entraba, quién salía, qué color de camioneta, cómo era la dinámica, casi como si fuera yo un asaltante. Pues un investigador, de un investigador. Sí. Entonces, cuando tú eres productor y quieres producir un documental, pero no haces alianza con alguien que tiene esa visión periodístico-editorial para hacer un documental, ¿qué se entiende documental? Documentas algo que pasó, un hecho, la vida de, necesitas argumentos sólidos, necesitas ver más allá, si no hay, pues vamos a las hemerotecas, si no hay de Valentín, pues voy a Reynosa, y si no, busco al abogado de aquel entonces, y busco que el abogado... hasta las plantas, a ver quién estuvo ahí de testigo ocular que vio, claro. Pues nada más eso nos faltaba y lo hacíamos, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué hoy está fracasando la industria televisiva en términos de producir y producir programas y documentales y series? Porque hablo con mucho respeto de las empresas televisivas top, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Porque han estado distraídos haciendo hasta el propio, pues la propia industria cinematográfica lo dice, ¿no? Bueno, es que si no tienes busto, si no eres guapo, elegante, nalgón, güerito, pues no vas a estar haciendo una telenovela o no vas a hacer una serie. ¿En dónde? No, pues en Televisa o en las, no, bueno, ya. Entonces, ¿qué hay? De raíz, de fondo y hasta arriba, hay personas que no le están haciendo bien a la industria televisiva ahora que está incursionando en los caminos. Entonces se dedican a hacer romance y cuando le entran a programas o documentales, pues en algo la riegan que salen del aire. Y la realidad es que, y lo has dicho muy, muy bien, la experiencia y los fracasos que han tenido productores mexicanos con sus series o documentales o de la vida. ¿Cómo me acuerdo cuando hicieron simultáneamente una serie de Vicente Fernández, ¿verdad? La de Pablo Montero y la de Televisa y la de Caracol, que no eran totalmente distintos. ¿Cuál es tu criterio sobre eso? Yo no las he visto, pero dame tu criterio. Dame tu opinión. En Televisa, fíjate que fue basado en un libro, el de Olga Hornar, es la bioserie de Vicente Fernández, muy apegado al tema del secuestro de Vicente Jr., ahí arranca, y la verdad es que le dieron oportunidad a Juan Osorio de convocar a actores que podían representar en ese momento ese punto tan medular de la familia que quebró a todos y contar una historia más cruda de lo que realmente vivieron. Ahora, esa biografía no estuvo autorizada por parte de la familia. La familia decide hacer su propia historia en Caracol y era como lo bonito, lo glamuroso, el cantar. Y las dos historias realmente no contaron lo que al menos yo como televidente quería saber, que era la biografía de un Vicente Fernández desde niño, cómo comenzó a tener esta fama, pero sobre todo en la vida padres e hijos, la comunión o el que no tuvieron esa comunión. Sí. O el por qué los hijos también se peleaban, el por qué la administra, porque se trata de contar todo, ¿no? El decir que tienes un hijo y le hacen prueba de ADN, ¿te acuerdas? El de esta, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, de la actriz que estuvo con Vicente. Un hijo postizo. Rodrigo Fernández, que era el hijo. Queremos saber la verdad, la historia. Es como, por ejemplo, yo le pregunto a Carla Estrada, oye, ¿entrevistaron a Sergio Andrade? No, él no quiso hablar. Bueno, no habla Andrade, pero está el hermano, está la familia. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Por qué este hombre hizo esto? ¿Qué pasó con Gloria Trevi? Sus papás se separaron.
sus hermanos, sus medios hermanos, porque ella no tenía ese cobijo familiar, porque se quedó ahí, qué pasaba en la historia de María Raquenel, o sea, ver todo eso para entender por qué permanecieron bajo el yugo de un tipo que las destruyó y entender la historia. Y creo que no nos han compartido eso. A mí, de todas las bioseries que he visto, la que me ha gustado es la de Juan Gabriel. ¿Tú qué opinas? No sé si tengas alguna favorita. Bueno, no he visto toda la de Juan Gabriel, pero bueno, es que Juan Gabriel fue el tipo más inteligente de la industria del entretenimiento y los espectáculos, porque él dijo, yo quiero, en cuanto tuvo dinero, les dijo, empiecen a grabar porque quiero dejar un legado. O sea, todo el material videográfico, bibliográfico, fotográfico es de él. Claro. Y él no tuvo empache en contar toda su historia, cuidando el respeto, por supuesto. Yo creo que seguramente dejó instrucciones, el respeto a la memoria, el respeto a... Pero es lo que quería el público ver la historia de un hombre que le fue mal en su niñez, que a la mamá le fue muy mal, que tuvieron que migrar y que la mamá no le quedó otra como se acostumbraba en aquellos tiempos, y encargar a los niños con la tía o regalarlos era muy común, o en este caso Juan Gabriel le tocó un orfanato, etcétera, etcétera. Pero casos como ese, que los productores siento que a veces están cegados, están en un ambiente en el que no escuchan abajo, no salen de su oficina, el escritor de la serie, pero no sale el productor a decirle, ok, escribiste esto, pero no me estás contando por qué calles de Jalisco caminaba Vicente Fernández, qué lugares visitaba, y luego algo nos va a salir ahí, porque nació en Jalisco y dibujamos cómo camina de niño y era de familia pobre, pero nadie cuenta, fíjate, yo lo sé, mi papá lo vio de despachador era limpiaparabrisas en una gasolinera, despachadora de gasolina, una estación de combustibles allá en Guadalajara, Jalisco. Y eso nadie lo cuenta, mi papá lo vio, le decían a él el lechero, y él quería con una hija el dueño de la gasolinera, y le dijo, no, tú, bueno, perdón que lo voy a decir así, pero así fue tal cual, mi papá me contó, dice, no, que le dijo que pinche indio, y que lo corrió, que sacó la escopeta y lo corrió a balazos de la gasolinera, y dijo, tú no te vas a casar con mi hija, pinche indio patarrajada. ¿Qué tal? Fíjate, yo la sé. Claro. Si los productores le revisan el guión y ellos mismos tienen una visión profunda, estoy hablando de lo que se hizo por ejemplo, con Vicente Fernández. Mira, en Televisa fue la biografía basada en el libro de Olga Warner, la biografía autorizada por Vicente Fernández, El último rey. Esa me gustó más, la producida por Televisa, que la autorizada por la familia. Por supuesto, por mucho. Sí, claro, o sea, no vamos a desestimar el buen trabajo, pero sí considero que hay buenos trabajos, pero siento que no hay profundidad editorial. ¿Está bien? Sí. A ver, le voy a explicar a la gente. Mira, yo cuento que Gloria Trevi fue a la cárcel con Sergio Andrade, sí, y profundidad es lo que decías. Nació aquí, creció aquí, su mamá era una hija de tal por cual, porque ella se salía, se iba con las amigas, sí, la viejita que está aquí dice, no, siempre se venía al café y le valía gorro la hija, la dejaba ahí, a su suerte, hija con falta de cariño y de protección, ya estamos hablando de una carencia que la cubrió, ¿quién? Y era mamá soltera, creo, ¿no? Entonces, eso es profundidad. Eso es profundidad. Entonces, el público debe entender que... ¿De quién hablas? ¿De Gloria Trevi? ¿Gloria Ruiz? No, sí tenía papá. El tema es de que se separan, padres divorciados. Entonces, Gloria, pues, conocer el entorno de esas personas, conocer por qué Sergio Andrade se volvió un hombre tan diabólico, por darle un término, pero este señor nació, y cuando nacemos todos los humanos nacemos libres de cualquier situación.
los cochambres, las formas y cosas positivas, las vamos adquiriendo como va pasando el tiempo. O sea, ¿por qué ese señor hizo tanta atrocidad? Estaría muy bien ver eso. ¿Sabías que Sergio Andrade ya andaba produciendo su película? Quiere que Hollywood, y entonces el señor pudo haberla hecho y negociado y hacerla, pero tiene que hablar con la verdad, aceptar lo que él hizo. Por supuesto que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque él salió por medios políticos, él la libró de puro panzazo, desestimaron los casos, él, tarde o temprano, la verdad se va a saber más plena. Lo que están haciendo últimamente la señora Raquel y compañía, que ya hemos hablado del tema, expone perfectamente lo que se puede hacer cuando en aquellos tiempos se podía, deja que se enfríe el caso y después ya lo zafamos. Y eso fue lo que pasó con Sergio Andrade. Pero bueno, hablando de cosas realmente buenas, yo haría una serie documental, True Crime, sobre el perfil como Jeffrey Dahmer. ¿Y viste esa serie medio bastante fuerte? No le Jeffrey Dahmer es un caso real de ¿cómo se llama? Es un caso real de asesinatos en Estados Unidos, donde destazaba gente y la mitad del refrigerador, y hacen series de ese tipo. Yo haría una serie nada más de Sergio, el manipulador, ¿no? Claro, documentada bien. Claro. O ficcionada, pero con todo el perfil psicológico, cómo nace él. Seguramente, no voy a decir Sergio para que no me vaya a demandar, pero un Sergio tal que seguramente fue abusado de niño, o seguramente lo acostaron con mujeres desde muy niño y tuvo una adicción al sexo que no se le quitó, y que era una perversión sexual que él siempre tuvo por dentro, y eso no le quitaba que siempre quiso ser buena persona, pero tenía ese vicio y tenía eso, pero rascar a la personalidad. Y Jeffrey Dahmer lo que hace es que dibuja al asesino quién era. Entonces contextualizan de quién era, que lo abusaban, que lo golpeaban, y dramatizan y cuentan cómo se convirtió en el asesino, en el verdugo de sus víctimas. ¿Cómo es que la mamá de este tipo acepta lo que su hijo hace, que ella viene siendo como cómplice de ahí te dejo a esta, ahí va la... O sea, es una cosa de familia que está muy alterada, ¿eh? En el caso de Sergio Andrade, el hermano Eduardo, un señor pedante de toda la vida, que fue el que se metió a la fuerza con López Dóriga. Ese es para que la gente lo conozca, al político ese que sale de repente ahí viralizado, que se le mete a López Dóriga y voy a hablar, y era del PRD en aquel entonces. Sí. Un político de aquella época con todo el poder. Y sí, que López Dóriga le dice, no puedes interrumpir mi noticiero así, ¿qué te pasa? No, a ver, yo vengo, no, a ver, cálmate. Él era el hermano, es el hermano de Sergio. Entonces, imagínate, si el hermano no solo solapó, sino lo sacó de la cárcel, le hizo un daño. Y bueno, él debe saber la verdad de niños, de qué les pasó, quién abusó de quién, qué les hicieron. Todo se sabe en la casa. Son prepotentes, son así, los dos. Por eso, y el hermano es así. Sergio es el perfil psicológico, ¿no? No digo el apellido, pero bueno, un Sergio con un perfil psicológico psicótico, de pervertido sexual. Bueno, todo, y eso alguna vez, eso lo leí, todo acosador, todo abusador sexual tuvo un pasado trágico. Y entonces yo contaría, es un monstruo, Dulce, es un monstruo musicalmente hablando, y es un monstruo que se acabó su propia tumba. Un monstruo virtuoso, porque tenía facilidad para tocar instrumentos, y como él también sabía que las mujeres mayores, o sea, hablamos de más de 18 años, no le iban a comprar la historia de seducción por la experiencia de mujeres más grandes,
tenía que recurrir a las más pequeñas, inocentes, que no saben nada. Entonces él pues decía, pues de aquí soy el pavo real ante las inocentes que no conocen nada, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, perfiles como ese tipo, hablando de, en general, perfiles de abusadores de menores, sé que todos ellos primero pudieron haber tenido también un rasgo de abuso, pero también de bullying, de desprecio, de que nunca lo pelaron chicas de su edad o mayores. También. Entonces, busca víctimas que pueda someter y manipular. Y si algo demostró la evidencia del caso Sergio Andrade Trevi, es que la manipulación mental y psicológica fue el arma letal que sometió a las chicas y las hizo hacer cosas. Es como cuando, sí, le voy a decir así, ¿no? Como cuando una chica está enamorada, tú y yo hemos estado enamorados, no le ves defectos a nada. Y como el canto de las sirenas, parece que te da un churro de mota y empiezas a volar al cielo, y te dice tu mamá, te dice tu papá, te dice tu hermano, te amenazan y te largas con él. Y después ya pasa el tiempo, se les pasa el encanto, se les bajó el efecto del churro, hablando metafóricamente, y llegas a la realidad, ¿no? Entonces, él sabía muy bien hacer el canto de las sirenas. Entonces, el caso ese es impresionante. Yo no haría un documental para contar el caso Trevi Andrade, no. Yo haría exclusivamente una serie sobre Sergio Andrade, aunque sea ficcionada, para contar que hay en ese expediente. Tan solo el libro de María Raquenel, que lo leí por partes, dije, su mecha. O sea, ahora, también no las mató. Ahora también saber el contexto de cada una de las chicas que los padres autorizaron, o sea, el núcleo. Si te fijas, no eran de la Ciudad de México, eran de provincia, luego ya no eran mexicanas, ya eran extranjeras. ¿Por qué? ¿Qué pensaban esos padres? Porque pues no vieron qué pasó, qué sucedió, cuál es el contexto. Hay algunos padres que hasta eran psicólogos. ¿En qué momento pasó? Porque no eran padres ignorantes de qué pasó, que la mente humana se perdió ahí. Esa es otra de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y nos hemos preguntado, ¿cómo padres sueltan a sus hijos y les pasa lo que les pasó? Y al final terminan siendo cómplices del propio sistema porque ya no les conviene seguir, porque no, aparte nos van a balconear, bueno, que fueron balconeados. Pero una de las hipótesis o de los argumentos que plantea Raquenel en el libro tiene que ver con, pues ¿Raquenel o Carla de la Cuesta? El libro de... Carla de la Cuesta, Todo a la Luz, ¿no? El último, Toda la Luz. Carla de la Cuesta. Sí, perdón, se me fue el avión, Toda la Luz. Y expone muy claramente cómo es que los padres dejaron a los hijos ir, ¿no? Que ellos fueron manipulados, engañados. Sí lo creo cuando ves a tu hija con una ilusión y le entras, ¿no? Pero los padres cometieron irresponsabilidades muy, muy claras. Perdóname pero discúlpame, diría un actor. Yo difícilmente dejaría un hijo menor de edad con alguien, digan lo que me digan. Sí va, pero lleva chaperón. Ahora, no me importa. Pero ¿sabes qué, Miguel? También hay otra. Por ejemplo, en la religión, que déjenme a los niños al catecismo, y ahí los dejan los papás. Vas e inscribes a tu hijo a la primaria con 6 añitos, y ahí van. Confías en la iglesia, en la escuela, en el curso de verano, y es que ahí es cuando dices, bueno, ¿qué te metes al aula con tu hijo? Que de plano tienes que estar ahí en la banca del catecismo también. O sea, las cosas más espantosas han sucedido en los colegios, en la iglesia, en los cursos que daba Andrade. O sea, es una cosa que es digna de estudio de la humanidad. Yo creo que eso es ha sido caso de estudio científico, ha habido opiniones de todo tipo. El argumento del libro de Carla de la Cuesta, consulta especialistas para entender la psicología que utilizó,
y al final no entiendes cómo es posible que aún viendo el peligro, las niñas no hablaron con los papás. ¿Por qué las niñas, por ejemplo, no hablan con los papás? O los niños no hablan con los papás de algo que pasa. Porque de fondo en casa no hay confianza de hijos a padres, padres a hijos. Entonces fue un todo. Pero la realidad es que para mí, los padres fue confiar porque me interesa y porque me conviene. Y aparte nos está generando dinero. Y el que trabaja en el mundo del espectáculo, por lo menos hasta aquella época, tú lo sabes muy bien. Se gana mucho, mucho más que el común denominador de la calle. Siempre, quien trabaja en el periodismo, quien trabaja en los medios, quien trabaja en el mundo artístico, el entretenimiento. Es que esto que dices de los papás, por ejemplo, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, una niña que imitó a Lucero. Y la mamá de Lucero, o sea, todo esto comienza en que detectan que Andrade se quería llevar a Lucerito, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿por qué la mamá de Lucero no denunció a este tipo y no levantó la voz y no, porque, oye, Blanca Estela Limón, que llevaba pues muchos actores, que trabajaba con Lorena Herrera, ya sabían de lo que hacía Andrade, antes de Lucero y mucho antes de la Trevi. Entonces, ¿por qué esas personas no dijeron nada? ¿Por qué callaron? Juego de conveniencias. El propio Raúl Velasco lo cuenta en el libro. Bueno, lo recabó Katia, ¿no? El propio Raúl Velasco dijo en un medio que Carla. ya le conocí, que de Carla, ya le conocían las mañas a Sergio Andrade, ya sabían que era, pues no dijo, no me acuerdo si leí depravado como tal, pero que, bueno, como un Don Juan, pero de lo peor, ¿no? O sea, que tiraba a matar, que él iba, lo que iba es un genio musical, un productor impresionante, un creativo impresionante, pero después del escenario y después del estudio, el señor estaba mal, y lo dijo Raúl Velasco, lo dice en el libro, y creo que de eso lo extrajeron de una nota periodística, de un programa de radio. Oye, por ahí. Eso es de lo que sabemos, lo que no sabemos. Y de lo que, por ejemplo, en el caso de Timbiriche, que bien dice, somos generación Timbiriche, como una niña de 14 años, estando relacionada sentimentalmente con el creador del grupo, Luis de Llano, teniendo 40, o sea, una niña de 14 con un tipo de 40. Y todos en las fiestas de los premios TV y novelas, en los foros, todos los actores y productores la veían y lo veían. Y eso es de lo que se ha hecho público. Hay otras que prefieren quedarse calladas. Juego de conveniencias. Mira, yo hablo por mí. Yo no vendo mi dignidad. Y vender mi dignidad me ha costado no aceptar trabajos. Me ha costado dejar trabajos y proyectos. Me ha costado dejar cosas. Pero si algo tengo, hablando de mí como persona, ¿no? Si algo tengo es que no voy a dejar que me pisoteen la dignidad, punto, y se acabó. Entonces, creo que es de principios. Y lo que le ha pasado a las chicas en el mundo del espectáculo, con mucho respeto, si eran menores de edad, pues los papás las descuidaron, pero si los hijos estuvieran bien, esas niñas hablarían con sus papás. Y cuando los niños están bien... Pero también acuérdate que Sergio Andrade las amenaza a cada una, ¿no? No digan esto, ¿no? Y siendo muy chiquitas, pues también el cerebro omite cosas. Sí, lo entiendo, y las tenía endiosadas. Bueno, él era como un dios para ellas, sabía su juego. Por eso te digo, yo creo que todo parte desde casa. Muchas mamás que han visto la serie, las noticias, que nos han escuchado hablando de esto, y que seguramente nos están viendo y reflexionando, ellos dirían, no, pues yo no mando a mis hijas. Estaré yo loca sabiendo, bueno, suponiendo que no sabes que realmente la voy a llevar a un curso de teatro donde le van a enseñar, tú supones, no, pero hay cosas que sí o sí se enseñan en casa a los hijos, y hay cosas que sí o sí se deben cuidar de los hijos, como sí, con mucho gusto, pero no va sola, discúlpeme.
A la clase la llevo y la espero ahí y la regreso, es menor de edad. Y tienes que preparar a tus hijos para que a los 17, 18 años que les suelta la rienda, pues ellos sepan defenderse, ¿no? Ya como mayores de edad. Si no hablan porque lo abusaron, ya sería, es otro asunto. Pero la realidad es que tenemos la responsabilidad hasta de cuidar, todos, de cuidar a los niños nuestros y los de otras personas, de cuidarlos. Y lo que le hicieron a las niñas, hablando del caso Sergio y Gloria Trevi, lo que le hicieron a ellos, a ellas, no tuvo nombre. Y realmente es un asunto que no ha tenido justicia y que va a tener justicia. Tarde, pero la va a tener. Eso es lo que yo creo. Digo, si está pasando en el mundo político y pues tú sabes que cómo se está escuchando, ¿no? De que nunca habíamos visto escenarios donde, ay, ahora vienen otros a quitarnos a los malos. Digo, oh, entonces en el mundo del espectáculo. Claro. Y aquí todo puede suceder. Claro. Y a lo mejor rescatamos esas conversaciones para dentro de un par de años decir, oye, ¿te acuerdas? Vamos a poner este fragmento cuando dijimos que se iba a hacer justicia y siempre tengo un instinto, perfecto Dios, pero difícilmente me falla. Por las cosas que vi, por las cosas que leí, por las cosas que si yo le rascara, si yo tuviera el expediente de Gloria Trevi en mis manos, le daría una gran parte de razón a Pati Chapoy, pero le daría una gran parte de razón a las involucradas, porque sí, Gloria Trevi fue víctima, pero fue victimaria. María Raquel fue víctima, pero fue victimaria, ¿no? Y así sucesivamente. Y así Muchas cada veces. una, porque cada quien le tocaba, las mandaban, o sea, era como una organización ya de manipulación mental, ¿no? En Secta. donde todas en algún momento fueron víctimas, en algún momento fueron victimarias, porque una le hacía a la otra, a ver, ya hasta lo de Ana Dalai, ¿no? La hija de Gloria. Bueno, sí, pero entonces este tipo ponía de cómplices a todas, ten tú la maleta, no tú aquí. Y realmente yo todavía me pregunto, ¿han contado toda la verdad? Yo creo que no. No, más bien, no hemos nosotros, mira, dicen, me decían alguna vez tomando estos cursos de investigación ministerial, decía un ministerio público, la primera verdad es la que cuenta. El primer expediente, la primera declaración es la que cuenta, porque esa es la que más, es la que está menos contaminada. Ándale. Entonces, creo yo que el libro de Katia de la Cuesta está impresionante, seguramente. Carla de la Cuesta. Carla de la Cuesta, dale. Es que me acuerdo, su hermana es Katia. Sí. El libro de Carla de la Cuesta, Toda la Luz, ¿está bien? Expone extraordinariamente bien su verdad. Pero me encantaría que me prestara el expediente y sería capaz de leerlo todo y de decir, a ver, enséñame las primeras declaraciones y hacerle como el Ministerio Público lo hacía, ¿no? Como cuando me enseñó, no, vete a lo primario. Claro. El caso, por ejemplo, saltándome un poco el tema, si me lo permites. Claro, adelante. Yo tengo el expediente del secuestro de Laura Zapata y de su hermana. Y lo leí. El primer tomo que todos los investigadores, abogados saben perfectamente que es el que tiene la verdad más fresca. Y hablando de eso, cuando yo leo la cantidad de 10,000 detalles en las declaraciones de los involucrados, y al otro día llegó este fulano, que la apodaban tal, y llegó y abrió y estaba Ernestina sentada y estaba sucia y quería bañarse y estaba llorando y Laura está aquí y la comida. Son cosas que no se dicen en los medios, ni se cuentan en las notas, ni en los reportajes, ni en el canvaseo de entrevistas, ni en el chacaleo, ni en nada. Y que pues ahí queda, ¿no? Pero cuando yo leo todo el expediente, yo tengo mi criterio. Ay, eso que sea que esa sea nuestra plática de la próxima vez que nos enlacemos. Claro, Miguel. Nada más todo el expediente del secuestro de Laura Zapata. Sí, le tengo un profundo respeto y cariño a Laura Zapata, mucho respeto como persona y como profesional. Y no me acuerdo si yo le dije que tengo el expediente. De hecho lo tengo por accidente.
no porque lo saqué, sino yo andaba investigando otro caso y el abogado, otro caso en el mundo del espectáculo, y tengo mucha chispa para llevarme muy bien con abogados, porque hablo un poquito el idioma, me formé como reportero policíaco, estudio un poco, sé de investigación, entonces como que cuando hablas su idioma, como que sienten el respeto, ¿no? Y aparte les da su lugar. Y me dijo, oye, ¿te interesa el expediente del secuestro de Laura Zapata? Le digo, claro. Ah, es que era de un cliente que ya no me pagó. Ten, llévatelo. Y de una firma muy potente. Y bueno, entonces con calma. Claro. Y yo, wow, perlas y diamantes están en los expedientes y en las vidas y en las calles donde transitan. Hablando del expediente de un caso. Pero lo digo como lección para los productores que no reaccionan. Bueno, espero que sí, con mucho cariño y respeto. Profundidad editorial tiene que ver, tener expedientes, ir a las calles donde el famoso pasó, donde pasó el hecho, preguntar a los vecinos, revisarle la tarea a los guionistas para que, a ver, pero ¿qué comía? Taco de frijoles, sí, pero eran tortillas de mano, sí, azules o de cuáles le gustaban. La salsa, ¿qué? Roja, verde, amarilla. Entonces, regresando al caso de Laura Zapata, que quede aquí como una invitación para una siguiente charla. Va. Y me da chance para que lo saque del baúl de los tesoros que tengo por ahí editoriales y lo podamos, lo pueda yo releer un poquito y sacar algunas perlas o diamantes que muy probablemente también alivien a Laura, porque siempre sostuve que ese asunto de que ahí vamos a desmenuzar por qué de repente como que sesgaron para hacer creer que Laura Zapata tuvo algo que ver. Lo dejo así. Ándale, estaría muy bien. Y me gusta el título de Tesoros de Miguel Ángel Pérez Merchant. Eso me encanta. Me sonó como a pirata, pero bueno, ya pensemos en algo mejor. Vayamos más a lo editorial, pero bueno. Muy buena intención, Angie. Muchas gracias. No, pero vale la pena porque bien lo señalas. Contamos solamente con lo que ella dice o la hermana dijo o... Pues nada más dijeron, y lo que los noticieros contaron, y lo que las notas periodísticas señalaron, y lo que los reporteros de noticias cubrieron desde las rejillas de prácticas de detenidos y hasta ahí. Pero la realidad de, por ejemplo, hablando de casos criminales, cuando tú tienes una joya de ese nivel, te vuelves loco, porque ahí te reunió un séquito de 50, 100 personas, investigadores, policía, ministerio público, peritos, etcétera, etcétera, te lo pusieron ahí en papel hasta con fotos y cosas así, wow. Y todo, y te van contando, ¿no? Cuesta un poquito porque leer expedientes de ministerio público, largos, sí, mucha claro. paja, pero extraordinarios casos. Entonces, el True Crime da para más. Yo creo que True Crime Pérez Merchant, ¿no? Soné como muy... Hay que empezar a producir Pérez Merchant, pero pues, ya está. No, yo espero que sí sea con HBO para poder ir a más yo nada más a la productora le hice una lista como de 11 proyectos. No, es que ahí les encantaron todos, seguro. Cuando vean la serie de Valentín Elizalde van a responderse muchas cosas, van a decir, hay reconstrucción, no, qué nivel de detalle, qué perfección la de el director Ida Cuellar, si no me equivoco, qué perfección la del equipo, el crew de HBO, estaba ahí mismo el CEO de producciones para Latinoamérica de HBO en el rodaje cuando me tocó participar en la entrevista, y yo, wow, qué cosa impresionante, que no se quedaban con ninguna duda, oye Miguel Ángel, pero esto, y oye y esto, y en la reconstrucción así, pero si iba así, entonces porque así sabemos que esto, y bueno, o sea, pero a las vivas, el guionista entraba, salía, oye, Miguel Ángel, lo voy a decir así, sin groserías, nos tienes como penitentes en la pantalla, volviendo a notar detalles que no sabíamos que había. Claro, claro.
pues yo estoy No, súper muy bien, agradecido, pero muy bien. Y la verdad, como lo comentamos en un inicio, todo tiene una consecuencia. El buen trabajo, la disciplina, la investigación tiene una consecuencia. Y tú tendrás tu consecuencia, cómo, cuándo, en dónde, en qué momento, pero yo también lo percibo, tendrás tu positiva consecuencia, querido Miguel Ángel. gracias. Angie, muchas gracias, pues y aparte qué extraordinario que en tu canal siempre una apertura impresionante. Y sí, creo que mira, voy a definir a Angélica Palacios que sin pelos en la lengua y con la verdad por delante. Muchas Y gracias. a veces incomodas, pero mira, cuando nos ven en los pasillos, yo siempre le he dicho, tanto lo hacía en noticias como en espectáculos, no ha habido uno que venga y que me reclame, que me diga que dije la mentira. Se siente muy bien cuando te los topas y no Sí. pueden decirte nada. Nada. Sí, claro. Oye, mira, tienes unos mensajes, escribe Marisela, mi esposo Norberto Cervantes, dueño del grupo de los nuevos Cervantes de la Estación Naranjo, fue el que acompañó la última grabación del Panteón de Guasave, que fue en vivo, Valentín. Que fue en vivo y Valentín Elizalde le dijo a mi esposo, creo que sigue algo más. Valentín le dijo a mi esposo que guardara esa grabación porque se la presentaría a Universal Music para que grabaran a mi esposo, porque le gustaba mucho la música de mi esposo, pero ¿qué? Pero a su muerte Tano engañó a mi esposo y le dijo que él le daría la música para que Universal le grabara y mi esposo confiado le entregó la música y Tano se la vende a Universal sin darle un centavo a mi esposo. Bueno, mira. ¿Qué tal? Otro tema, pero bueno, tú siempre tan plural. Ajá. Y dice, ayer precisamente mi esposo tuvo la información de Universal que Tano sí les vendió esas canciones, por lo tanto mi esposo ya no puede recibir regalías. Híjoles, Marisela Luque, pues ya está tu denuncia, qué pena, ¿verdad? Bueno, los actos de las personas, qué imperfectos somos y qué errores podemos cometer que afectamos a otros. Por supuesto. Y algunos están vivos y otros están muertos. Pero mire, Marisol, le voy a dar un consejo. Marisela, si su esposo es muy bueno, es que siga escribiendo música y que las grabe él y que diga, pues son mías, si las tiene registradas, espero, o la música, como dice. Pero bueno, mire, ahí está su mensaje. Su mensaje y su denuncia, y bueno, seguramente le llegará a Tano. ¡Qué fuerte! Miguel Ángel Pérez Merchan, @Pérez Merchan, usted lo puede seguir en redes sociales. Querido Miguel, siempre es un gusto y un agasajo poder conversar contigo. Te agradezco tu tiempo y qué bueno que podemos conversar aquí libremente, las cosas como son. Oye, pues que se haga ya el siguiente enlace en torno al expediente de Laura Zapata. Ya nos quedamos claros por saberlo. Bueno, pues ya nada más nos agendamos, si quieres fuera del aire, pero cuenta con ello. Pegamos en el aire. Eso, muy bien. Querido Miguel, te abrazo con cariño, me dio un gusto saludarte. Igualmente, saludos a todos, saludos a todo tu público, generoso y sobre todo muy respetuoso, y además que están en una fuente de información totalmente fiable. Mi compañera es periodista de verdad. Muchas gracias. Y no va a sacar algo que no esté confirmado y que ella no tenga el sostén editorial para hacerlo. Y lo que diga ella es. Y eso nos da gusto, porque nadie nos dice la cara, oye, eres una mentirosa, no, aquí no pasa esto. Saludos, mi querida Angie. Te mando un beso. Un beso a todos. Gracias, hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones, Multimedia 7.